Hola, bienvenidos a La Letra Chica. Hola, buenas noches, ¿cómo está Marce? Buenas noches, Marce. Venimos de unos días con un poco de ruido comunicacional, por decirlo en términos un poco técnicos. Arrancó la campaña y se empezó a llenar todo de palabras. Mucho discurso, muchos argumentos, pero poca claridad, ¿no? Sí, y además, a raíz de lo que pasó el viernes pasado, la presentación del presupuesto, claro, los números dan vueltas, pero los números esconden detrás la estrategia del gobierno para la economía que se viene. Y te vamos a estar contando en un ratito de qué se trata. Y también toda esta realidad que se mezcla, porque vos decís, se habla de reforma laboral, ¿va a haber reforma laboral? El gobierno dicen que no, la oposición dice que sí. Se habla de que la economía mejora o que la economía viene para el ajuste. Si es oficialismo es uno, si es oposición es otro. Todo empieza a teñirse un poco del color de las elecciones. De todo eso vamos a hablar hoy en un especial más dedicado al análisis que al dato duro del día a día. Arranquemos con presupuesto. Es el tema de la presentación de la semana pasada. Lo presentó Nicolás Dujovne, lo llevó al Congreso en los plazos legales. Con su equipo, muy breve, 20 minutos, lanzó los números y claro, no nos vamos a quedar con los números. Vamos a empezar a analizar de qué se trata el plan del gobierno. Porque atrás del plan del gobierno, atrás de los números, hay también cuestionamientos políticos. El principal, el gobierno no quiere tratar el presupuesto ahora. Quiere discusiones con los gobernadores, de las que hablaremos dentro de un rato. Pero quiere que este presupuesto que presentó formalmente se discuta después de las elecciones. Sin embargo, la propuesta está. El proyecto fue presentado. ¿Qué números estuviste mirando, Marcela? Bueno, vamos a ver un poco de qué se trata la disposición de los recursos del gobierno. Pero en principio miremos las variables principales que seguro también tienen que ver con tus planes. Planes que están vinculados al gasto en vacaciones, a comprar dólares, a ahorrar. Fíjate la economía que se viene según lo presupuestado por el gobierno. Empecemos con los datos. Tenemos un dato de inflación promedio proyectado para el año que viene del 15,6%, casi un 16%. ¿15,6 no es mucho? ¿No iba a ser más baja? Claro. ¿Qué te dice Dujovne? Ese es un promedio. Tomamos un promedio en general del año, pero este promedio es consistente con la meta planteada por el Banco Central de una inflación interanual en diciembre del 10%. O sea que en diciembre cerraría todo el año en 10%, pero como arranca más alta, daría un promedio de 15,7. Claro, pero Marce, cuando vos miras el gasto del Estado, por ejemplo en salarios, y esto es muy importante para que pienses vos tus paritarias, este es el promedio que se utiliza para calcular cuánto va a ser el incremento en salarios que va a pagar el Estado y que probablemente sirva de ejemplo para que muchos gremios se inspiren en este número. O sea, ese va a ser el número que van a intentar imponer en el modelo de paritarias del año próximo. Sí, un modelo de paritarias que como este año ya anticipan en Hacienda, vendrá atado a la inflación con las cláusulas gatillo que este año han funcionado y se han disparado también. Vamos con el déficit. Bueno, un número que ya conocíamos y que tiene que ver con las metas planteadas incluso hasta 2019. Nada nuevo por acá. ¿Qué dice la oposición? Queremos conocer cómo van a llegar a achicar el déficit y a aliviar un poco el rojo en las cuentas fiscales sin realizar un ajuste. Ahora en instantes te muestro cómo. Pero vamos con el dólar, algo que tiene que ver con tu ahorro, que tiene que ver con tu planificación. Estás sacando un crédito hipotecario, querés comprar una propiedad, te vas de vacaciones. Pero ese es un salto fuerte, 19,30. Bueno, es bastante fuerte. Pensemos que estamos hoy en día en la franja de los 17 pesos con 30. ¿Qué es esto? Un promedio. Un promedio sumado todos los días del año de lo que podría llegar a estar en promedio el año próximo el dólar. ¿Qué hizo este gobierno de manera suspicaz o inteligente? Para algunos no plantea como otros gobiernos e incluso como el propio Pratgay el año pasado cuál va a ser la meta de tipo de cambio a diciembre, sino que te habla de un promedio. ¿Qué dicen los economistas de los bancos? Que con este promedio podríamos estar hablando de un dólar a diciembre del año que viene de 21 pesos. Claro, porque si es un promedio, estamos arrancando ahora con 17,30, supongamos que pueda llegar a 18 para fin de año, no sé, veremos cómo evoluciona, tenés que subir mucho para llegar al promedio de 19. Sobre todo, Marce, con una oferta de dólares hoy que te hace lo que pasó en estos días en el mercado. Te sube 9 centavos, te baja 9. Y con esa volatilidad siempre estás en la misma franja con un dólar que no llegaría a 18 pesos a fin de año. Siempre teniendo en cuenta que para el gobierno el dólar quieto es uno de sus principales problemas económicos. Cuando vos hoy entrás a la Casa de Gobierno y hablás con la gente que está más cerca del presidente de la Nación, te dicen, este programa, este modelo que nosotros llevamos adelante, tiende a llevar el dólar a la baja. Nuestro principal problema es precisamente que el dólar termine bajando y se pierda competitividad
en el nivel de las industrias. Bueno, ¿por qué son también importantes esas variables? Porque a raíz de esos números se calcula el resto. Vos tenés toda la torta presupuestaria y se decide cuánto va a las provincias y cuánto va a cada ministerio. Empecemos por analizar qué va a pasar también con tu bolsillo, porque se viene un aumento fuerte. Ahora tenés en noviembre, te lo habíamos anticipado, incremento en la tarifa eléctrica de entre el 11 y 14%, dependiendo de la empresa que tengas como cliente distribuidor, Edenor, Edesur. Y fíjate lo que va a pasar a partir de febrero del año próximo. Subsidios de energía. ¿Qué plantea el presupuesto? Un número de 22,2% a la baja. Pero cuando a eso le calculás la inflación, la caída real es del 40%. Claro, 40% de hachazo sobre los subsidios a la energía. 22% sería la rebaja nominal, claro, pero le tenés que restar esa inflación del 15%. En o sea, términos sumarla. reales a nuestros bolsillos va a implicar una rebaja del 40% en los subsidios. Esto es importante y lo que están tratando de hacer ahora los analistas en el Ministerio de Energía es ver cuánto de eso va a ser quita de subsidios y cuánto va a ser compensado por un incremento en el costo de la energía. Pero esto ya te está hablando, según también lo dicen en Hacienda, de por lo menos un incremento tarifario el año próximo muy parecido al que experimentaste este año en hogares y en comercios. ¿También en transportes? Y bueno, claro, porque digamos que Aranguren fue de los ministros que más ha sufrido, un 30% sufrió el recorte de su presupuesto a raíz de la quita de subsidios. Y no es el único. Fíjate lo que le pasa a Dietrich en su ministerio, en transporte también hay una reducción importante en subsidios, una reducción que, como te decíamos, miremos el número real que se va a sentir en el bolsillo, va a alcanzar al 21%. Ahí en el tema transporte hay que tener en cuenta que políticamente el gobierno decidió que este año, año de elecciones, no se tocara el boleto de colectivos. Se iba a tocar a principios de años, en abril, después se decidió en año de elecciones no se toca. Llevamos más de un año, desde abril del año pasado, que no aumentan los boletos de colectivos y de tren. Ahí hay un atraso tarifario muy importante, pero a la vez es la tarifa que se siente más directamente sobre el bolsillo del trabajador, porque la luz, el gas se reparte en toda la sociedad. Transporte público, solo sectores de menos Sin ingresos. dudas, Marce. Y en este número está englobado lo que Hacienda, lo que los economistas de Hacienda le facturan a Dietrich, que este año, como vos decís, no han tocado la tarifa. Por eso va a ser más fuerte la reducción planteada para el año próximo. Hay que ver si la cumplen o no. De hecho, por ejemplo, ya se estaba planteando para abril del año próximo un análisis de poder subir lo que te cuesta el boleto en la Ciudad de Buenos Aires, hoy 6,50 pesos, llevarlo por encima de los 11 pesos, por el semejante atraso que recién manifestabas que vienen teniendo las tarifas. Educación, pero también el gasto social en general sube en el presupuesto. Sube en línea un poquito con la inflación, en realidad son 2 puntos reales. Lo importante decirte de esto es que, a contramano de lo que nos quieren decir en la oposición, según el gobierno y según el planteo del presupuesto, así que después se respeta, va a haber más recursos. Muy parecido a los recursos que se volcaron este año, pero el gasto social podríamos decir que se mantiene constante. Y ahí sí, si querés, damos vuelta a la página y nos subimos también al discurso de la oposición, porque ¿qué nos manifestaban también? Desde lo discursivo que iba a haber un ajuste en lo que es la orientación a la educación. Analicemos dentro del presupuesto, qué elementos podemos ver que significan el planteo al cual apunta Cambiemos o el gobierno para el año próximo. En principio, la infraestructura. Nosotros sabemos muy bien que los colegios, muchos, sobre todo saliendo de la Ciudad de Buenos Aires, tenés colegios que se caen a pedazos. O sea que ahí sube 100% el gasto en edificios. Esto es muy importante, es sustancial. Acá va a estar la apuesta del gobierno el año próximo, en mostrar que levantan escuelas, que mejoran la infraestructura de los colegios y de las instituciones también vinculadas a la educación pública. ¿Y ese rubro educación y cultura, eso ya es más gasto en salarios? Claro, esto sí está vinculado a los salarios y también al presupuesto que puedan tener algunas organizaciones gubernamentales vinculados a la cultura. Fíjate que también, si decía 22,3%, la inflación es de casi 16% proyectada, también tenés un incremento real acá. El ministro Barañao viene diciendo en estos días que las protestas que hay de becarios del CONICET están más relacionadas con temas políticos que otros, porque dice, son los mismos becarios que yo recibía cuando era ministro con Cristina Kirchner y no se quejaban y que ahora se quejan. El presupuesto, sin embargo, muestra una recuperación del presupuesto de ciencia. Sí, prácticamente estamos un punto por encima de crecimiento con respecto a los recursos que ha tenido el Ministerio de Ciencia este año en el año 2018. Esto es según el presupuesto. Sí podemos decir que la verdad es un ministerio que podría tener más recursos. Bueno, es un planteo político que muchos hacen, pero lo cierto es que no hay reducción. Esto está en positivo y hay que contártelo porque es lo que muestra el presupuesto. ¿Qué otros rubros tenemos, aparte de educación?
Bueno, ciencia, tecnología, el gasto social. Mira, algo que es muy interesante de analizar es también lo que se desprende del presupuesto y que tal vez no está manifestado como un rubro más, que es la intención del gobierno de modificar la partida del impuesto al cheque. ¿Por qué te estoy sacando este tema? Porque ahora en poquito tiempo vence ese impuesto y había que resurgir y ver qué se hacía con eso. Junto al presupuesto, el mismo día, se presenta una ley de reforma del impuesto al cheque. ¿Te parece que ese tema lo hablemos después del corte? Dale. Porque ahí se mezcla la política con la economía. Ahora, después del corte, hablamos de cómo los gobernadores, Macri, el ministro del Interior y el de Hacienda discuten cheque por un lado, presupuesto por el otro y una agenda de temas más. Ahora, en la letra chica.